voy a estar por aquí charlando un poquito acerca de pues mis pensamientos, reflexiones, que bueno, normalmente tengo un diario donde voy anotando muchísimos detalles, reflexiones, crítica, de todo un poco, acerca de las cosas que me gusta desarrollar, ¿no? Principalmente todo lo enfocado en la creatividad y pues el arte como tal, ¿no? En esta ocasión, nuevamente vuelvo a dar un enfoque a lo que es el lore de Catalun, pues ya he hablado muchas veces acerca de este tema en distintos medios, ¿no? Y creo que es un momento como para inmortalizar un poco estos pensamientos y ver qué opinan, ver si les parece algo muy interesante y bueno. Lo que quiero hablar y este día de hoy es acerca de los demonios asirrosos, que bueno, como ya he mencionado antes, pues yo me encargué de desarrollar junto con mis amigos eh, todo el lore de Catalon, ¿no? De el universo de Catalon, que engloba muchísimas cosas y que como tal puedo decir que va acompañado del universo de Northern Peaks. Yo sí veo a Catalan como un universo como tal, ya eh, como tal definido, por eso mismo que lo menciono de esa manera, ¿no? Pero bueno, el universo de Catalan pues tiene muchas vertientes, muchos puntos de vista, muchos elementos que pues me gusta reflexionar y decir, bueno, es que esto que lo hicimos y cómo lo hicimos es una cosa que me deja mucho pensando y que me da horas y horas y horas de vueltas como para encontrarle una cosa divertida, digamos, una nueva manera de ver las cosas, de verlas a manera de juego, a manera narrativa y bueno, es como una cosa que me gusta mucho. Lo primero es mencionar acerca de los acirrosos, que bueno, es mi raza favorita de Northern Peaks y de Catalun, que principalmente es la raza como que ya más detallé yo, como enfocándome como en las principales características que me gustaría tener en una raza, ¿no? Hay muchos elementos que se encuentran en ella y que me parecen muy atractivos y que pues traen muchas cosas de las que a mí me gustan bastante, ¿no? Como lo pueden ser todo el factor de los sueños, el pensamiento, cuestionamientos. Tiene muchas cosas ahí por detrás. También está el tema de los colores de la raza, que como tal es como de tonos por ahí muy pálidos, como onda tirando blancos, escala de grises. También de que son pues razas que como tal representan un sueño físico, por así decirlo. Son como si fueran, como que si fueran fantasmas. Y creo que son elementos que a mí me atraen muchísimo. Y bien, para ya entrar de lleno en el tema, sí quiero hablar del tema de cómo es que estas razas tienen como un juego muy interesante que se puede llevar pues para contar las historias, ¿no? Creo que es una raza que es muy versátil y que ofrece muchísimos elementos para disfrutar como una buena historia y que incluso puedo decir que en muchas ocasiones he llegado a imaginarme y por ahí teorizar acerca de posibles historias fuera del mismo universo de Nordic o en elementos ya situados incluso en la vida real. Como ya como el típico fanfic de qué pasaría si mi acirroso trabajara en una cafetería o qué pasaría si los acirrosos existieran en, no sé, en una época antigua, ¿no? Incluso más antigua que la época medieval que se puede desarrollar en Northern Peaks. Entonces son cosas que me, me vuelan muchísimo en la cabeza. Y bien, ¿qué es un demonio cirroso, no? Yéndonos ya con la propia raza. Un demonio cirroso es básicamente una idea, un sueño, un cuestionamiento, cosas que suelen mantenerse dentro del propio usuario, que casi siempre van ligadas a la mente, ¿no? Como bien decía anteriormente en otros videos, las razas de Catron, como los demonios, son
pues razas que tienen como ciertos conflictos. Esos conflictos pues casi siempre son psicológicos, eh, tienen mucho a filosofar, son muy existencialistas, tienen problemas, muchos problemas con su propia existencia, ¿no? Casi casi que todas las habilidades, poderes, dones que tienen no son vistos como un don, sino que son más bien una maldición. Que pues con el paso del tiempo se ha visto que la mayoría de los demonios van a tener este tipo de conflictos en cuanto a su existencia para siempre. Y si es que son nacidos de esa manera. Pues la mayoría de ellos, gracias a su manera de nacer y cuáles son las capacidades que tienen, básicamente son criaturas nacidas para cuestionarse a sí mismos y ser imperfectos como tal. Y esa es una cosa que se mantiene muy presente en los asirrosos. Como tal, estos demonios son ideas que son extraídas del propio demonio, no son como un demonio completo, por así decirlo, sino que estamos hablando de extracciones como que si fueran vómito, porque literalmente esa es la forma en que se crean. Pues un demonio, como puede ser cualquier, o bueno, la mayoría de las razas de demonios conocidas en el lore de Catalón, presentan una forma física. Y esa forma física, pues la mayoría de estas razas pues pueden vomitar dichos espectros, como podrían ser los asirrosos, ¿no? Que lo interesante de esto es que estos nacen gracias a cuestionamientos, como de quizá y yo soy un demonio y un día estoy demasiado conflictivo con mi propia existencia, a lo mejor dicho personaje tiene muchos problemas o tal personaje necesita mano de obra para, no sé, alguna situación, necesita, digamos, multiplicar su propia existencia, a pesar de que sea algo que muchas veces no sea tan beneficioso para él, pues invocan a un demonio así ruso que es literalmente metiéndose la mano en un ritual por alguno de los orificios que tenga el dicho demonio y sacar el asirroso para por fin darle vida a esta criatura. ¿Y qué es un asirroso? Pues normalmente estos demonios son pues como espectros que tienen un objetivo de cuestionar, haciendo como una especie de psicólogo personal, o un eco, un asistente del propio demonio que lo invocó. En este caso, una criatura que está nacida para estar todo el tiempo cuestionando, preguntando como de, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué piensa esto? Normalmente los asirrosos están enfocados, como decía, en cuestionamientos, deseos, pensamientos, sueños. Entonces, esto es ya ideas muchísimo más abstractas. Estamos hablando que muy posiblemente pueden existir demonios que representen una idea, pero esas mismas ideas son ideas centralizadas, o sea, ideas muy específicas. Es decir, que un demonio asirroso tiene, por ejemplo, un concepto, ¿no? Que puede ser el demonio asirroso de la tristeza, del amor, del odio, o puede ser como de conceptos muchísimo más abstractos, como puede ser un sueño en específico, quizá un sueño que tuvo dicho demonio en el pasado, que quizá lo está atormentando, o una idea, ¿no? Por ejemplo, un demonio que tiene un vago recuerdo de su padre, y eso de cierta forma lo trae al presente con quizá una sensación de melancolía. Entonces ahí sale un demonio cirroso que es el demonio de la melancolía. Pero estamos hablando no de conceptos generalizados como de entidades que son sí un todo de esos conceptos, como que si fueran, oh, el dios de la melancolía. No, no se trata acerca de eso, sino que se trata de la propia representación de la melancolía que está sintiendo ese personaje, ¿no? Por eso es que pueden existir muchos asirrosos de la melancolía, así como muchos asirrosos de quizá la felicidad. eh, Puede haber de todo tipo, ¿no? Entonces, esto es una cosa como súper interesante, pues cada asirroso pues tiene como un cuestionamiento a seguir. Es decir, que un asirroso es como que si fuera una grabadora que todo el tiempo está cuestionando a su creador respecto a su propia existencia, ¿no? Y eso es una cosa súper interesante, pues de esta manera va cuestionando a su creador
y el creador va cuestionándose a sí mismo y al revés, ¿no? Haciendo que dicho personaje es como lo que mencionaba, ¿no? Como una especie de tutor, como de psicólogo, o un eco de la propia idea. Pero bueno, esto varía mucho, haciendo que, por ejemplo, cuando las personas logren, digamos, concluir esa idea o llegar a una respuesta de su cuestionamiento, se queden como criaturas inertes, como que no tengan, digamos, un final. Por eso mismo es que al momento en que los demonios escirrosos concluyen con su idea, tienen que sí o sí tener una idea más, algo que los haga cambiar. Eso es algo muy increíble, pues a la vez son criaturas que están buscando, digamos, mantenerse al margen de las propias cosas de la existencia y a los cambios que puede pasar su creador, haciendo que estos, pues de alguna manera, logren cambiar. ¿Por qué? Porque la misma raza se define como una criatura que no puede existir una vez completo su objetivo, por lo que tienen que sí o sí tener un objetivo, tienen que ser ideas, y las ideas como tal no mueren. Las ideas siempre se transforman. Por lo que estos tienen que encontrar una manera de seguir existiendo. Y esto también nos lleva a ver que de qué manera mueren estas criaturas. Porque pueden morir pues como cualquier otra criatura, ¿no? Por vejez, o por alguna enfermedad o ser asesinados, no sé. Pero también pueden morir al ser olvidados. Cuando una idea es olvidada y arrastrada hacia el pasado y ser algo que ya no es válido, se deshace y se disuelve básicamente. Por eso mismo ahí nace otro factor muchísimo más interesante, y es que estas criaturas también, gracias a su naturaleza, buscan el reconocimiento. Y esto también ha llevado a distintos personajes que se ven envueltos en situaciones donde constantemente estén buscando la atención de los demás. Por eso mismo es que dentro del lore se buscaba que estos personajes cumplieran un factor importante, como podrían ser la representación de criaturas que todo el tiempo están buscando como la aceptación, la muestra de su propia existencia. En este caso podremos ver a demonios cumpliendo factores donde nuevamente son vistos en todo momento. En este caso pues podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un bufón, podemos pensar en un artista, podemos pensar en, no sé, un comerciante ambulante que está por ahí todo el día hablando, o quizá un consejero, una estratega que esté buscando que todo el tiempo se estén escuchando sus opiniones. Y que bueno, otra cosa que quería mencionar es que gracias a esa búsqueda de popularidad y de atención, es que también existen otro tipo de nacimiento de acirrosos que no se puede definir como otra raza como tal, sino que simplemente otra manera de iniciar su propia existencia, su nacimiento. Que este nacimiento también puede existir sin que esté ligado a un invocador, pues las propias ideas pueden nacer de la propia materia asirrosa que se encuentra pues en el reino de Cátalo, ¿no? Hablando de materia asirrosa, pues nos referimos, sin entrar de lleno al tema, a toda la materia generada de manera de reciclaje por las propias almas consumidas de demonios que pues nacen en el mismo reino, en las zonas de la materia cirrosa, ¿no? En todas estas zonas es donde nacen pues criaturas como los Ghast o otro tipo de criaturas que son demoníacas pero no necesariamente inteligentes. Entonces, gracias a esto es que los demonios asirrosos pueden nacer a partir de ahí. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo con un personaje asirroso comienzo a existir a partir de la nada? ¿Qué tipo de existencia me puedo garantizar? ¿Qué objetivo puedo tener? Por eso mismo es que se me hace muy interesante ya este punto de vista donde el personaje ya no va ligado a alguien como que si fuera un padre e hijo o un maestro y aprendiz, sino directamente un
un superviviente de la propia existencia. Una vez el personaje nace, comienza a buscar todo tipo de elementos que lo mantengan atado a su existencia, porque si no, es totalmente arrancado, es como una inexistencia. Literalmente, al momento en que se cuestiona para qué rayos estoy vivo, muere. Entonces, es una cosa súper graciosa. Y creo que pocas personas lo han experimentado a la hora de pues crear personajes o con la idea de definir el lore de origen con dichos personajes. Creo que solamente llegó a haber una ficha con dichos elementos donde tales personajes, sin ser invocados, pues han estado buscando otro tipo de objetivos para mantenerse vigentes en su propia existencia. Y creo que es una manera muy interesante también de desarrollar un personaje de este tipo. Y bueno, otra cosa de las que me gusta mucho de esta raza y que de cierta manera engloba a cierto grupo de razas de este universo es que mantiene elementos que gracias a su existencia se pueden ofrecer este tipo de roleos que van muy por del lado del, digamos, el concepto de rol que tienen muchos otros personajes porque pues nos ofrecen muchas limitantes, pero dichas limitantes nos ofrecen una nueva perspectiva para desarrollar estos personajes. Es decir, estamos hablando de que la raza tiene muchas limitantes porque como tal es una raza débil. Estamos hablando de que es un extracto como que si fuera pues pura basura creada ahí de la nada para el servicio de otros demonios y que como tal pues solo vienen al mundo a cuestionar, a estar ahí como bocina diciendo cuestionamientos, ¿no? Entonces creo que tiene un punto de interés que puede llamar a algunas personas, pero quizá a muchas otras no, ¿no? Y que bueno, creo que es algo totalmente válido. Creo que pues el hecho de que haya muchísimos márgenes de poder y delimitantes en las razas hace que pues cada persona elija dependiendo de qué tipo de roleo quiera llevar. Haciendo que, por ejemplo, si tú quieres un personaje con un rol un poquito más eh, digamos, enfocado en la reflexión, como de más conversativo, donde normalmente no vas a tener más allá de desarrollo en contextos, por ejemplo, de aprendizajes, obtención de poder, quizá de obtención de rangos, o experiencias de la vida, porque estamos hablando de que es una raza que como tal no posee muchas cualidades, o sea, es incluso inferior a un humano, porque como tal no tiene mucha fuerza, no es una criatura que sea completamente física, no se puede reproducir con otros demonios, no puede obtener poder, no puede usar magia, al no tener, digamos, mucha fuerza, quizá ahí no pueda protegerse mucho. Igualmente necesita alimentarse con otras razas. Digamos, hay muchos elementos ahí que dan un juego muchísimo más divertido porque te invitan a pensar como de, bro, ¿qué pasaría si yo no, como, si yo no tuviera todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de cuestionamientos son los que llegarían a mi personaje, a mi vida? Y yo creo que eso da bastante jugo a la hora de rolear, ¿no? O sea, le da muchísimo sentido a que yo quiera seguir experimentando qué es lo que tiene mi personaje, qué es lo que quiere aprender, a dónde quiere llegar. Y pues se disfruta muchísimo el hecho de pensar como de que, uy, ¿qué va a pasar en un futuro, ¿no? Si logro tal cosa, si conozco tal persona, si me muero tal. Entonces, creo que son cosas muy interesantes porque al final de cuentas, si hablamos de otras razas con más capacidades que entendemos como lo que puede tener una criatura viva, ¿no? Inteligencia, que puede, no sé, respirar, puede comer, puede reproducirse, puede conversar, puede tener habilidades. Hay muchos elementos que no invitan a la, digamos, a la creatividad como para tratar de mantener otra cosa que sea diferente a ti, a tu propia existencia como humano y que en cierta parte como que le ofrece poca variedad a la hora de
pues mantener un perfil de juego, ¿no? Perfil de historia, narrativa. Entonces creo que por eso mismo es una raza que disfruto mucho y que como tal también comparte ciertas características con otras razas que mencionaba, ¿no? Como las razas que son débiles o con limitantes. Hay cierto jugo que pues más o menos tiene que ver con lo mismo de cómo la manera en que se rolea cada cosa que hace que estas mismas razas tengan como un punto, ¿no? Para ser tomadas y roleadas de una manera muy diferente y que pues hace muchísimo más divertido pues el rol o el desarrollo de las historias propias. Y bueno, hablando un poquito más de desarrollo, de cómo las historias que se han desarrollado en el servidor, también otra cosa que me gusta mucho mencionar es que gracias a este cuestionamiento de cómo funciona la raza en sí misma, me ha llevado a pensar en que, por ejemplo, estamos hablando de que son razas, que son una idea concentrada en un espacio, un momento, una persona, un suceso, un espacio temporal limitado. Estamos hablando de algo congelado en el tiempo que no está funcionando correctamente. Casi siempre están sujetas a la propia identidad y percepción que tiene el invocador de ellos. Por lo cual se me hace, por ejemplo, muy curioso que yo siempre he tratado esta raza como una raza que tiene una manera muy característica de comunicarse. Es decir, que en base a los elementos que definen a cada uno de los acirrosos, siempre les he dicho a otros jugadores, ¿no? Como de, oye, te recomiendo que si tu acirroso es de esto, trates de que hable así. O qué tal si tu acirroso tiene esto y a lo mejor camina chueco, a lo mejor tu personaje si tiene tal, a lo mejor no puede ver o no puede escuchar de un oído. eh, como, como representar esas carencias que están ocultas, están dentro de la psique del propio demonio invocador, que se representen físicamente en el personaje. Y creo que eso le da un punto ya incluso de representación física, ya de manera más creativa, para desarrollar un personaje como más idóneo a lo que se está hablando narrativamente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho en uno de mis personajes, ¿no? Que estamos hablando de uno que se llama Velvet, que es un acirroso que había sido invocado originalmente por mi personaje demonio, ¿no? Mi personaje demonio híbrido que se llamaba Oniro. Dicho personaje tenía una percepción muy quebrada pues, del amor, una percepción totalmente diferente a la que podría ser de otros tipos de demonios, ¿no? Otros personajes, etcétera. El tema es que el personaje fue engañado en dicho momento de su vida por la persona que era el amor de su vida. Y eso lo dejó tan, pero tan roto que lo trastornó mucho a lo largo de toda su existencia, haciendo que solamente tuviera un solo amor y a partir de ahí fuera una persona totalmente cruda, odiosa y que directamente no volvió a sentir lo mismo nunca más. Pero, ¿qué pasaría si esa criatura invoca un demonio ciroso, no? Entonces ahí está como el cuestionamiento como de, wow, ¿qué sería, no? Entonces ahí nació Velvet. Por el mismo cuestionamiento como de por qué me pasó esto, ¿no? ¿Por qué yo lo siento de esta manera? ¿Por qué esto es así? Entonces el mismo personaje ahí como que comenzaba a cuestionarlo, como de ¿por qué eres así? ¿O por qué te pasó esto? ¿Por qué sientes así? ¿Por qué siento que soy esto? Y es como de que el personaje llegaba y decía, ¿pero por qué me duele tanto? ¿O por qué no puedo ni siquiera concebir mis propias ideas del dolor que estoy sintiendo? Es digamos, un dolor tan absoluto y tan distorsionado a un nivel delirante que el mismo personaje ya ni siquiera podía hablar. De que hablaba como tartamuda, como entre tartamuda y tirando a tímido, como si fuera un personaje muy tímido.
pero a la vez como que si estuviera borracha. Entonces ahí ya hay como tres características que definen su habla, haciendo que durante todo su periodo de la infancia pues sea como un personaje con el que tú hablabas y era como de que, bro, no te entiendo nada, no sé qué me estás diciendo. Y era una cosa que a mí me gustaba mucho, porque cuando roleaba con las personas, era como que me leían y como que yo me quedaba como de que pobrecitos, ¿no? No están leyendo ni se están enterando de nada. Y creo que es algo muy inmersivo, ¿no? A la vez, que hacía que las personas se queden como, oh, quiero seguir roleando con este personaje para ver cómo, a ver si le entiendo a la próxima, ¿no? Y que a lo largo del tiempo el personaje de cierta manera fue avanzando y fue entregando nuevas capas acerca de esta perspectiva, que era realmente el desamor, ¿no? Pero que, como digo, fue transformándose al momento en que esos elementos, al encontrar, digamos, ¿cómo decir? Eh, un amor de la infancia, fue, digamos, ahí experimentando cómo eran las cosas dicho personaje, pero que finalmente llegaron a transformarse y que, bueno, vivió sus propias cosas el personaje, ¿no? Esos elementos pues los desarrollé, pero igualmente en ese tiempo ya no tuve más momentos para poder desarrollar dichos elementos de pues el amor, ¿no? Porque bueno, a final de cuentas el rol pues también depende de los demás usuarios. Entonces, gracias a eso no pude desarrollar muchísimo más, pero que bueno, al final de cuentas llevé al personaje a reencontrarse cuando ya había perdido todos esos elementos y volvió con su creador para, digamos, cuando más bien tuvo esas experiencias como de un amor adolescente, amor de la juventud, pues fue que volvió a entender a cómo es que se debería amar realmente, por así decirlo, en su fría y congelada cabeza de que todo funciona así, todo es absoluto, para hablar con su creador, con Niro. Y es cuando, en ese momento, que me parece uno de los momentos como más dolorosos de mis personajes y que me dejó pensando muchísimo. Y fue como un punto de quiebre en el que ambos personajes ya estaban como de que, ok, este es un punto y aparte de toda mi vida. Como de que acaba de pasar esto y necesito un cambio. Y de ahí cuando ambos personajes como se sinceran uno a otro y comienzan a exprimir todos sus sentimientos cuando nunca lo habían hecho. Y el personaje cambia por completo. Y bueno, es una cosa que me sentí como muy bonito. Siento como que el desarrollo del personaje llegó a un clímax que no había tenido con otros personajes. Pues al final de cuentas, el personaje encontró un nuevo camino, digamos, evolucionó para enfocarse directamente en el cuidado de los demás, ¿no? Como un amor más fraternal, como un amor más de cuidado. Entonces eso lo llevó ya a buscar otro tipo de elementos en su vida y aficiones, ¿no? Como otro enfoque en su trabajo, ya no como un asistente, sino, por ejemplo, ya en el enfoque de los sastres, ¿no? Como una especie de sastre que se dedicaba a ayudar a otras personas o también siguiendo la tutela de otras personas, ¿no? Y fue ahí que dicho personaje volvió a retomar con otro objetivo de vida. Y bueno, creo que hasta ahí ya son elementos que pude desarrollar hasta la fecha con dicho personaje. Pero también tenemos a otro personaje, que es un personaje ya incluso más absoluto que la propia Velvet, que estamos hablando de otro de mis personajes que es conocido como Corroso. Dicho personaje es una representación del odio absoluto que había nacido gracias a los acontecimientos de una guerra, también acerca de la perspectiva que había tenido el personaje de Don Niro gracias a observar el odio ferviente que se encontraba en los sueños de uno de sus mejores amigos y líderes de guerra, que era el líder de guerra
conocido como Ghost Pablo o Pablo, que bueno, nunca ha tenido un nombre, eh, digamos, muy de universo de fantasía como tal, sino como de usuario. Pero bueno, cosas aparte, ¿no? Dicho personaje era pues un personaje con una mente totalmente bélica, que literalmente nacía para destruir. Fue tan absurdo la idea que entendía a Niro como odio que la tuvo que, digamos, pues sacársela como un acirroso. Que bueno, como tal no es sacársela, ¿no? Pero dicho acirroso fue él, el propio Corroso, que fue el que definió pues, la propia idea general, ¿no? De los acirrosos, por eso se llama así, muy similar. Y bueno, Corroso mantiene ese punto absoluto como de que es burlesco, es odioso, es molesto, presenta mucho odio, pero odio sin sentido, simplemente quiere hacer el mal y ya está. No tiene un punto de diferencia entre una cosa y otra, básicamente todos son iguales para él y que el hecho de que algo salga mal no quiere decir que algo sea beneficioso para él ni nada por el estilo, simplemente prefiere que todo salga mal y disfrute y que disfrute del mal ajeno, ¿no? Entonces es una cosa ya directamente un rol ya un poquito más simple que se puede llevar con ese personaje, puesto que básicamente es un personaje con una existencia que se justifica infinitamente. Básicamente el personaje puede estar todo el día burlándose de todos los demás, haciendo cosas malas, estando ahí escupiéndole a la gente, vomitándola, golpeándola, asustándola y no se puede cansar. Y es como de, ¿cómo, cómo? Digamos que crea un personaje que, bueno, ya en como en pensamientos acá más profundos, pues es un personaje que cree más que nada para tener un rol un poquito más descomprimido. Es un personaje un poquito más alejado de otros personajes que ya ha tenido, ¿no? Pues este tipo de rol ya era más como de para estar ahí de colado en algunos roles, ¿no? Donde el personaje esté todo el tiempo diciendo cosas fuera de contexto o que dicho personaje dijera algo y este todo el tiempo estuviera llevándole la contraria. Mencionando todo tipo de cosas nada más para molestar. Y aún más, sumándole a todo eso, también mantiene este elemento que mencionaba de la muletilla o lo que define al propio personaje para seguir molestando. En este caso, la manera de hablar era toda con mayúsculas. El personaje no, cuando se rolea no se escribe en minúsculas, sino todo mayúsculas. Casi siempre se escribe gritando. Entonces es como que todo el tiempo está siendo muy inmersivo, todo el tiempo está siendo presente el personaje. Y que nuevamente vuelvo a la idea que menciono de que buscan ser personajes que estén todo el tiempo siendo escuchados, siendo como el payaso de la habitación, ¿no? Entonces, por eso mismo es un personaje que engloba mucho el concepto de la raza, a pesar de ser bastante simple. También, a pesar de que es un personaje que no posee cuestionamientos profundos ni nada más allá de lo que es el concepto de otros demonios, ¿no? Porque como tal no es una criatura que se cuestiona, simplemente hace las cosas por diversión, por odio y ya está, ¿no? Entonces es una criatura que pues me divertía mucho roleando. También en su forma física pues ya también presenta elementos que son muy curiosos, ¿no? Porque también, al menos físicamente, presenta una skin que no es propiamente una skin común, sino que tú lo ves y dices, ah, este tipo da asco, ¿no? Es un hombre gordo, desnudo, que va flotando, y que tiene la cabeza desmembrada por completo, como que si fuera una serpiente, pues que le cuelga ahí como que si fuera, pues sí, una serpiente, que incluso en distintos roles ha perdido algunas extremidades y le han vuelto como a crecer, ¿no? Como de que reiterando esa sensación como de molesto, de que literalmente no te lo puedes de sacar de encima porque le haces algo y ya está de nuevo ahí. Entonces es como una pesadilla, incluso una pesadilla absoluta. Que bueno, nuevamente reitero, es con relación a los sueños del personaje anteriormente, bueno, la perspectiva de los sueños del amigo de Nero conocido como Ghost Pablo.
Entonces ya ahí es un personaje que pues me gustó mucho cómo lo desarrolla y que creo que es una perspectiva también muy interesante que se puede utilizar para otro tipo de géneros de rol o ideas para rolear, ¿no? Como ya dejando de lado eh, todo el existencialismo. Y bueno, eso ha sido todo de la reflexión, un poquito reseña o revisión de la raza como tal, que pues creo que siento que hasta el presente no ha sido muy exprimida y que pues sí recomiendo mucho a la gente echarle un ojo, pensar qué cosas puedo crear con esto, con las limitantes que me ofrece y qué soluciones creativas puedo encontrar para llevar algo que realmente sea disfrutable. Porque al final de cuentas de eso se trata el roleplay, ¿no? Estamos buscando ya directamente elementos que no podemos encontrar en otros conceptos de la fantasía, otros conceptos incluso de las experiencias de juego. Estamos hablando ya de utilizar al 100% la creatividad y el pensamiento creativo para poder llegar a una diversión con relación a la creación de una historia o de la existencia de una criatura, un personaje. Entonces creo que es una raza que seguiría siendo interesante y que por el momento no considero que haya más añadidos más allá de correcciones, de explicaciones y demás. Pero creo que es una raza que siempre deben existir razas como de este tipo. Y que espero que quizá en un futuro haya más personas que les llame la atención este tipo de roleos y forma de definir estos personajes. Y que bueno, pues esto ha sido todo. Y nos vemos en un próximo video.